Muy buenas. Permítame que les hable de las sorpresas que aguardan a los letrados en los recodos del proceso, desde mi experiencia como profesor, como magistrado, como comunicador social e incluso bloguero jurídico. Quizá debemos comenzar hablando de la justicia salvaje. Decía el escritor Víctor Hugo que ser bueno es muy fácil, pero que lo difícil es ser justo. Y yo me atrevería a parafrasearlo y a decir que sentenciar es muy fácil, pero acertar sin duda muy difícil, porque la meta de la justicia es tan irrenunciable como a veces inalcanzable. El punto de partida es la meta que se propone la justicia, y así el artículo 1 de la Constitución española nos alza la justicia como el valor superior de todo ordenamiento jurídico, casi nada, a menudo reto, alfa y omega, principio y fin del ordenamiento jurídico. Y para ello le añade una herramienta en el artículo 24 de la Constitución, donde dice que todas las personas tienen derecho a la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Fíjense ustedes, el artículo 24 de la Constitución, me atrevo a decir que es el precepto más invocado en todas las demandas, contestaciones e incluso en todas las sentencias, puesto que es la clave de bóveda de la justicia, la palanca que permite a cualquiera acudir a los jueces y tribunales invocando justicia, clamando por su derecho, y es a la cual deben dar respuesta los jueces igualmente de forma motivada y en derecho. Pues bien, esa justicia que está detrás de estos principios constitucionales, de estos mandatos, está la esfinge de la justicia, que tradicionalmente se la dibuja, como ustedes saben, como una mujer con los ojos vendados para no ver a las partes y ser independientes, con una balanza en la cual pesa los distintos intereses para buscar la equidad, para buscar lo justo y, cómo no, aguardando con una espada, que es la fuerza de la ecuación, por si no se respeta lo juzgado. Pero vamos allá con las sorpresas. La primera sorpresa ante la justicia nos viene dada cuando nos examinamos si realmente es como nos la pintan. Sin embargo, como en la ópera es la donna immobile, cambia. ¿Es la justicia tan igual como dicen? ¿Es la justicia igual para todos? Basta pensar que sencillamente si cada uno puede escoger el letrado a su gusto en función de sus posibilidades económicas, si puede pagar mayores o mejores pericias, si puede plantear o no más recursos en virtud de sus fondos, sin duda la igualdad se vuelve más formal y no parece tan igual la justicia, aunque en principio la justicia tiende su mano y su oído a todos los que llaman a su puerta. Si no puede pagarla, para eso está la justicia gratuita. Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Es la justicia gratuita? Tampoco parece tanto. Cuando la justicia civil rige la regla del vencimiento en las costas, en la justicia contenciosa igualmente la regla es que quien pierde paga y normalmente no pierde la administración. Y así además todas las jurisdicciones hay que acudir con esos pilotos de la justicia que se mueven por el mar de los sargazos jurídicos, que son los abogados, los cuales lógicamente cobran sus honorarios porque derecho tienen a ellos con su procurador, si es preciso. También cabe preguntarse, ¿es la justicia efectiva? Es decir, la Constitución se ha preocupado mucho por otorgar tutela judicial, por garantizar la tutela judicial, ¿pero cuál? ¿Una tutela judicial decorativa? ¿Un amparo judicial formal? ¿Una sentencia bonita envuelta en celofán? ¿O por el contrario, la Constitución lo que ha querido es proporcionar una tutela judicial real, efectiva, un amparo y garantía que la persona pueda mirarse al espejo y decir estoy satisfecho porque vivo en un mundo justo y los jueces cumplen su misión? ¿Y esa justicia es sin dilaciones indebidas, como proclama el artículo 24 citado? ¿O por el contrario es preciso soportar una serie de demoras, pausas y dilaciones debidas o indebidas, pero que se hacen insoportables a las partes del litigio? Y la última pregunta crucial, ¿es la justicia imparcial? ¿Es la justicia la que no mira a las partes o acaso las leyes son las que son parciales? ¿Acaso hay leyes que favorecen a una u otra parte y el juez la aplica? Grandes preguntas que nos obligan a matizar un poco ese ideal y explican un poco la sorpresa de los abogados ante esa justicia mitificada que es igual, gratuita, efectiva, sin dilaciones y que en el plano real se ofrecen de distinto modo. ¿Qué hacen los jueces en este panorama? Pues permítanme acudir a la imagen de la famosa película, Juzgando bajo la lluvia, porque mientras están lloviendo leyes, sentencias del Tribunal Constitucional, comunitario,
distintas críticas políticas o mediáticas, ellos siguen remando, los jueces siguen dictando sentencias de forma incesante, ya que es su misión responsable. ¿Y qué hacen los abogados? Pues seguir litigando, exista seguridad jurídica o no, existan más o menos conflictos, situaciones problemáticas. El abogado debe vivir cada día a día con su profesión y además porque es su vocación y pretende servir a la defensa de los intereses de su cliente. Debe seguir litigando en los tiempos modernos, cosa nada fácil, y hacerlo con ilusión. ¿Y dónde se mueven los abogados y los jueces? Pues se mueven en ese océano inmenso que es el ordenamiento jurídico. Decía Albert Einstein aquello de que en el mundo había dos cosas infinitas, una era el universo y otra la estupidez humana. Yo me atrevería a decir que hay una tercera cosa, además del universo y la estupidez humana, las normas tienden al infinito. Y eso me permite acudir al modelo del Big Bang, de esa explosión que está en el origen del universo y que se va expandiendo y que todos viajamos en un planeta que a su vez vive en una galaxia, esa galaxia en otra y se va expandiendo con esa imagen que les ofrezco. Pues bien, el ordenamiento jurídico tiene una propiedad muy similar. Así, por ejemplo, en el origen estaría la Constitución, que sería esa norma suprema, primaria, consensuada, que todos respetamos y acatamos y que cobija distintas opciones de vida democrática. Pero esa Constitución se desarrolla, como nos enseñó Kelsen, mediante leyes, que a su vez pueden contar en paralelo con decretos leyes, y a su vez este escalón de normas que tienen un rango de ley puede ser desarrollado a su vez por reglamentos de distinto origen estatal, autonómicos o institucionales, y como no, también sobrenadan las ordenanzas locales. Pero no solo son todas estas normas las que van creciendo en expansión y enlazándose como las cerezas, sino que tenemos además que en la profundidad van sobrenadando pues sentencias, jurisprudencia. Así tenemos en paralelo, va surgiendo las sentencias del Tribunal Constitucional que integran e interpretan la Constitución y que todos deben respetar. Se van dictando actos jurídicos por miles, unos generales, otros singulares, de gravamen, favorables, inmenso. Tenemos infinidad de administraciones públicas disponiendo actos jurídicos. Y cómo no, negocios jurídicos, civiles, laborales, de toda índole. Y cómo no, humildes sentencias dictadas por el Poder Judicial en todos los ámbitos. Sentencias civiles, penales, laborales, contenciosas. Todo ese, como digo, es el océano inmenso en el cual, cómo no va a haber sorpresas en que el abogado o el juez se sienten como náufragos asistiendo a este tremendo torbellino de leyes, de normas y de jurisprudencia. Por tanto, la primera sorpresa que llega es la sorpresa ante la fragilidad del derecho. Ya no se trata del ordenamiento jurídico de una estructura jurídica firme, sólida, que cada uno sabe el papel y función de cada categoría normativa, sino que existe una gran inseguridad jurídica. Así, lo primero que se descubre es la plasticidad del derecho. El boletín publica la norma, sí, con unas palabras precisas e inmutables, hasta que se deroga o se modifica. Sin embargo, pronto una lectura atenta de los operadores jurídicos o de los interesados, de los ciudadanos, descubre que existen lagunas en la ley. Muchas veces son lagunas en las cuales el legislador ha optado por no acometer o coger el toro por los cuernos de una cuestión jurídica y ha optado por el silencio. A veces ha llegado una enmienda de última hora y el caso es que la norma lo silencia, laguna que deben colmar los tribunales al resolver conflictos. En otras ocasiones las normas son ambiguas por la riqueza del léxico y dan lugar a distintas interpretaciones. En otras, al existir distintas fuentes de derecho, existen juxtaposiciones o colisiones y se hace preciso acudir a la técnica jurídica de bisturí para determinar dónde está la primacía, dónde está la prevalencia, dónde está la jerarquía que nos permita, entre varias normas concurrentes, optar por la que resulta aplicable al caso. Y además existe esa ensalada de vigencias, ya que muy frecuentemente irrumpe no solo el cuerpo de la norma, están las disposiciones transitorias, las adicionales, las finales, que son pasto de numerosos litigios porque atienden precisamente al caso muy singular y especial. Nos encontramos además en el campo del derecho administrativo concretamente, que es un derecho expansivo. El derecho civil es más estable, sin embargo el derecho administrativo se ve alimentado por varias fuentes. El derecho administrativo estatal, el autonómico, el local, el institucional, en unas condiciones tales que hablar de iura novit curia, esto es de que el juez conoce el derecho, es una broma de mal gusto, en todo caso un exceso
dialéctico, es más una bonita imagen que una realidad, pues no hay cabeza humana, ni de juez, ni abogado, ni letrado, ni académico que sea capaz de tener en su cabeza todo el ordenamiento jurídico y mucho menos de que sepa manejarlo con precisión. Además, la fragilidad del derecho se ve en la vertiente aplicativa por los propios tribunales, porque más allá del derecho sustantivo existe un derecho adjetivo, el derecho procesal, con sus leyes en cada sector, la ley de enjuiciamiento criminal, la ley de enjuiciamiento civil, la ley reguladora del proceso contencioso administrativo, de procedimiento laboral, que son el camino o sendero procesal que debe seguirse para hacer valer los distintos derechos o intereses de la sociedad. Y sin embargo, la paradoja es que nos encontramos con que frecuentemente se uncen al mismo carro la ley sectorial y la ley supletoria, que es la ley de enjuiciamiento civil. Por ejemplo, en el mundo administrativo está la ley reguladora de lo contencioso administrativo del 98 y la ley de enjuiciamiento civil del año 2000. Y bien, el encaje de una ley supletoria civil, que lo es de otros órdenes jurisdiccionales, no siempre está claro. Por si fuera poco, cuando está llamado a poner orden la jurisprudencia, nos encontramos con un gran relativismo jurisprudencial y existen lo que yo calificaría las catedrales de jurisprudencia que vendrían dadas por la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las humildes parroquias judiciales que serían los juzgados de los distintos órdenes jurisdiccionales. Y no es que sean mejores ni peores, pues todos ellos administran igualmente los sacramentos judiciales. Y además, si nos vamos a la jurisprudencia real, a la auténtica, nos encontramos con que el Código Civil, en su artículo 1, en su apartado 6, precisa que la jurisprudencia tiene un papel de complementar el ordenamiento jurídico, pero no de cualquier modo, solo con la doctrina que de forma reiterada y constante establezca el Tribunal Supremo. Por lo tanto, se exige una dosis de reiteración o estabilidad para que tenga rango de jurisprudencia y como tal zanjar conflictos, integrando aquellas lagunas o solventando los conflictos. Pues bien, lo cierto es que hoy día se invocan en los tribunales como tal jurisprudencia cualquier sentencia aislada, cualquier fragmento de sentencia de cualquier nivel y órgano jurisprudencial y con gran ligereza se utiliza la palabra jurisprudencia. Por otra parte, aunque exista esa jurisprudencia como trapecio al cual aferrarse buscando esa solidez cuando el movimiento es oscilante de la seguridad jurídica, el propio Tribunal Constitucional lo ha relativizado y así la famosa sentencia del Tribunal Constitucional del 19 de marzo de 2012, esa sentencia deja claro que los jueces de cualquier rango y orden jurisdiccional no están tan vinculados por la jurisprudencia como parece, ya que siempre que lo motiven jurídicamente desde su independencia, podrán apartarse de la misma. Por si fuera poco, aletean en el ordenamiento jurídico distintos intereses que provocan impactos jurisprudenciales. Me refiero al famoso interés casacional, que es la puerta que abre la vía para que el Tribunal Supremo fije una jurisprudencia sobre una cuestión litigiosa en distintos órdenes, o el interés constitucional, que es la estrechísima puerta de acceso para el recurso de amparo y que las personas puedan acudir y llamar a las puertas del Tribunal Constitucional para que tutelen sus derechos fundamentales o libertades públicas. Y está el interés comunitario, que es aquel que descubre el juez cuando va a resolver un litigio y descubre que esa normativa interna o nacional puede ser contradictoria o dar lugar a interpretaciones contrarias al derecho comunitario. Y nos encontramos entonces con que existe una jurisprudencia que está en constante dinamismo y no es tan estable cuando precisamente la vocación de la jurisprudencia es dar seguridad. Por si fuera poco, hay una jurisprudencia menor o impostora que aletea y se cita en los tribunales y se maneja en los pasillos como si fuera auténtica. Por un lado, la jurisprudencia territorial, que no es, como hemos dicho, auténtica jurisprudencia, es muy respetable porque emana de órganos jurisdiccionales independientes, pero no es auténtica jurisprudencia, solo en sentido coloquial puede entenderse así. La llamada jurisprudencia consultiva, que se llama así a la que dimana de altos órganos de gran respeto, como pueden ser el Consejo de Estado, los consejos consultivos autonómicos, pero que sin embargo técnicamente no emanan de órganos jurisdiccionales independientes y por ello no merecen ni siquiera el calificativo de jurisprudencia menor. O la malísimamente llamada jurisprudencia administrativa por el solo hecho de que emana de órganos administrativos que están coloreados de un barniz de independencia. Me refiero a las resoluciones dictadas por los tribunales económico-administrativos, por los tribunales de garantías contractuales y otros órganos administrativos de arbitraje que tienen unas ínfulas o pretensiones de imparcialidad y que más que nada lo que cumplen es una función de economía
de economía procesal en sentido literal, ya que se interponen entre la jurisdicción y la actuación de la administración. Pero entremos ya al laberinto del proceso. Allí es donde la incertidumbre acecha y con ello la sorpresa para los abogados. Pero primeramente me van a permitir que todos hagamos una autocrítica, seamos abogados, jueces, fiscales, procuradores. Hay que pensar que estas afirmaciones valen para todos y es el talante con que se afronta la profesión jurídica. Todos tenemos nuestro papel, todos somos actores con mayor o menor medida, con distinta funcionalidad en el teatro de la justicia, es cierto, pero el carácter, la valentía, la ilusión o la serenidad con que se afronta tal cargo es muy distinta. Hay personas, ya digo, sean abogados, jueces o fiscales, que se muestran ya indiferentes, apáticos, siguen realizando su labor con mayor o menor fortuna, pero parece que les interesa poco su función. También los hay que van cayendo en el parasitismo. Cuando examinan un caso, un asunto, buscan el cómodo corta y pega, el quién les ayuda, el ver cómo se hizo en el pasado, miran todo por el retrovisor y no aplican las luces largas de la razón para buscar la justicia. Y cómo no, también hay aquellos que aplican la simbiosis, es decir, existe una relación de enriquecimiento mutuo entre abogados, jueces y fiscales, en los cuales todos ven una oportunidad de mejorar y ven en la crítica que puede aflorar la luz. Sin embargo, cada uno debe mirarse, cada operador jurídico debe mirarse al espejo y ver realmente en qué se ha convertido. ¿Se ha convertido en alguien rutinario o en alguien ilusionado en la justicia? Muy difícil con las sorpresas que, como digo, acechan allí en el proceso. En primer lugar, para el abogado se encuentra con las sorpresas de los compañeros. Es decir, no es lo mismo ser abogado que pensar como abogado. El abogado nace con la titulación y el examen de acceso cuando lo obtiene y se hace con la experiencia y con la altura de miras y la nobleza de su profesión cuando la descubre y se siente cómodo con su papel de servidor de la justicia, con sus pros y sus contras. Sin embargo, siempre hay sorpresas porque no todos los abogados son iguales, evidentemente. Hay abogados prudentes, cautos y los hay temerarios, los hay que se embarcan en cualquier litigio, que en cualquier apelación, en cualquier recurso, con lo cual dejan a los pies de los caballos a sus clientes y luego finalmente echarán la culpa al juez, pero jamás se miran a sí mismos como los responsables del error. También hay abogados altruistas, los cuales defienden porque creen en la justicia a quien no puede pagarlo, incluso se embarcan en pleitos ruinosos. ¿Por qué? Porque creen que tienen razón y si reciben una sentencia injusta se levantan y pelean con gallardía. Pero junto a esos abogados altruistas hay abogados de rapiña que conciben que la justicia no es solo un sistema de atender a su cliente, sino un sistema para el enriquecimiento personal, para la jugada de póker, más bien para la jugada de trilero. No digo que no sea legal, el problema es si es legítimo. También hay abogados artesanales y abogados prêt-à-porter. El abogado artesanal, aquel que minuciosamente estudia el caso, línea a línea, hoja a hoja, escucha a su cliente, consulta doctrina, lee jurisprudencia, pone negro sobre blanco con orden y claridad. Ese es el abogado artesanal que hace una escultura maravillosa de sus alegaciones o que prepara cuidadosamente la vista oral. Pero también el abogado prêt-à-porter, el abogado que corta y pega, el abogado que es como el McDonald's, que va haciendo sus escritos rápidamente, los tiene ya prediseñados y ve con cierta corta de miras, ve cuál es la actuación procesal y el desenlace de su pleito. Para él el cliente es uno más y él hace un papel más. Y si puede cortar y pegar de la jurisprudencia, allá va envuelta su pretensión de justicia en una jurisprudencia mal pegada. ¿Cómo no? Hay abogados limpios y abogados enredadores. Me refiero a aquellos abogados limpios, leales, respetados por sus compañeros, por el foro. Jamás pierden la entereza ni la serenidad. Saben que es una cosa seria la justicia y en el foro jamás insultan a su compañero, ni directa ni indirectamente. Pero también están los enredadores, aquellos que sonríen por delante a su compañero, que llegan a alcanzar pactos y luego le traicionan. Al contrario, cuando formulan su alegato, su conclusión o hacen su recurso. Existen, todos los conocemos, no hace falta decir nombres. También hay abogados estrella que les gusta más allá fuera del foro que lo que se cuece dentro del mismo y hay abogados discretos que hacen su labor callada porque a ellos lo que les interesa es el triunfo de su cliente y no el suyo propio. Esta es una visión rápida de las sorpresas de los compañeros, pero amigos, también dan sorpresa a los clientes, porque no olvidemos, hay granujas a todo ritmo en las viñas del Señor.
Hay clientes cándidos que creen a pie juntillas lo que le dice el abogado, creen si se gana, si se pierde y cuál es la razón y por qué se tarda. Y hay abogados muy ingeniosos que marean y juegan con el cliente como el gato con el ratón. También hay clientes que son taimados, son clientes que sospechan de su abogado, que quieren saber más que él, que incluso han consultado en internet y discuten al abogado, que incluso cuando el abogado se esfuerza en la mejor de las defensas, jamás le va a creer el cliente, porque va el cliente que no ha estudiado derecho se cree el más listo que él. Pero hay algo peor, los abogados gorrones, aquellos que afirman al principio que pagarán religiosamente y que irán hasta el fin y que sin embargo lo que hacen es consultar a varios abogados o agotar a su abogado con escritos, pero dilatando el momento de pago, el momento de corresponder con sus legítimos honorarios. Y luego la especie más peligrosa que existe en la fauna de los clientes, los querulantes, son aquellos que en vez de apuntar a la diana de su litigio, de lo que realmente le interesa, al defender su derecho, su interés, van más allá, disparan contra todo lo que se mueve, dan instrucciones a su abogado para recurrir a la vía civil, en la penal, en la contenciosa, en la que corresponda, para agotar todas las instancias. Y si hay que ir al Tribunal Constitucional, se va, y si hay que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también. El querulante no tiene fin, dispara su munición una y otra vez. Con ello provoca el colapso de la justicia y que se frivolice con algo tan serio. Pero no son los clientes, incluso entre colegas, pues hay colegas que son felones con el compañero, hay colegas que entre ellos en la vista oral se afean, se critican, se tildan de disparatadas sus intervenciones. Nada dice bueno de un compañero, de un abogado que critique al contrario, y es misión del juez en la vista oral controlar el juego limpio y elegante. También hay colegas, hay abogados que son desleales con el cliente, ciertamente, que le cobran y no hacen el trabajo, o le mienten descaradamente. Afortunadamente son casos menores, pero el que le toca ciertamente debe soportarlo. También hay otra sorpresa, no solo de los compañeros ni el cliente, sino que las depara el talante del juez. Los calificaría de los jueces torcidos de la ley. Ahí se plantea la cuestión de si los jueces son sensibles o si se han mecanizado, se han robotizado en su función jurisdiccional. Aquí flaco favor ha hecho la justicia, creo, el perseguir la productividad desde el Consejo General del Poder Judicial, vigilarle muy atentamente, ponerle la zanahoria de la productividad, de manera que parece que solo importa el número de sentencias y no la calidad de las mismas. O también esos jueces que son soberbios. Decía el maestro procesalista Calamandrei, decía que la soberbia de los jueces era una enfermedad profesional. Y es que una cosa es ser independiente, ya que el juez tiene que ser independiente del poder político y de las partes y de toda presión, y otra muy distinta es encumbrarse y creerse portavoz de la justicia, decir aquello de yo soy la justicia. Pues bien, debe ponerse coto a la soberbia judicial. La pereza es un pecado capital que la tienen todos los humanos y, como no, también los jueces, y su manifestación judicial es en la economía procesal malentendida, cuando el juez se inclina más bien por las inadmisibilidades, por algún escollo o triquiñuela procesal, por interpretar con determinado excesivo formalismo un determinado trámite, de manera que provoca la expulsión del proceso y deja con un palmo de narices al abogado. Pues bien, la economía procesal no debe confundirse con el sacrificio del proceso, con el atropello de quien ha acudido de buena fe a la justicia. También hay jueces justos, cómo no, de gran corazón, de buena mente, sensibles, amantes de la equidad, pero también los hay justitos que llegan donde llegan, que se aferran a la letra de la ley y no miran la finalidad ni la equidad. O los hay justicieros que se guían por su propio sentido de la justicia y ellos quieren hacerla como a ellos se les antoja sin admitir ninguna crítica ni cuestionamiento. Y luego los jueces estrella, que son aquellos que solo miran en sus ansias de promoción política, personal o mediática, o los jueces estrellados que al final muerden el polvo porque se ven sancionados, apartados de la justicia o criticados por la sociedad porque han perdido el crédito. Situaciones muy tristes, por cierto, para la justicia en la medida que afecta a su imagen. Luego hay jueces etiquetados. Aún no se dice en el ámbito administrativo, son jueces pro administración o jueces pro ciudadano. Asimismo, en el orden social, juez pro operario, juez pro empresario. O incluso en la vía penal se dice es un juez pro reo o un juez que va pro fiscal. Es inevitable que en función del tipo de sentencias o del caso concreto se le atribuya esa etiqueta, aunque en la práctica he de decir que la inmensa mayoría de los jueces realiza su labor como buenamente y a
pueden y quieren a su leal saber y entender, inspirados en hacer buena justicia, aunque sin duda vienen condicionados por las leyes que deben aplicar, ya que a veces quien efectúa la opción de la parcialidad de los intereses a tutelar es el legislador, pero no el juez. En otras palabras, quien siembra el problema es el legislador y el juez es quien intenta modestamente repararlo. Además, se da la circunstancia de que errores judiciales los hay. ¿Qué duda cabe que hay errores judiciales? Pues para eso existe un sistema de recursos, que es el reconocimiento del propio sistema de que se equivoca. Pero a veces el error judicial normalmente queda impune para sus autores, si es una sentencia revocada, si existe un error judicial, salvo que sea gravísimo, un auténtico disparate, jamás se reconocerá el mismo y jamás traerá consecuencia alguna, no ya para la resolución que se beneficia de la cosa juzgada, sino a veces para los propios jueces, para los cuales, ciertamente haciendo autocrítica, hay que reconocer que las sanciones por este concepto son benignas, aunque también haciendo de abogado defensor de los jueces habría que decir que lógicamente no se le puede pedir que acierte en ese escenario de incertidumbre tremendo que existe, que son las leyes y el ordenamiento jurídico. Un caso singular, el caso de las sanciones a los miembros del Tribunal Constitucional, que todos recordamos, tan sangrante como elocuente. Fue el caso famosísimo en el cual cierta resolución del Tribunal Constitucional no fue motivada al admitir determinado recurso, con lo cual el propio Tribunal Constitucional incurrió en el vicio que denunciaba, ya que el Tribunal Constitucional siempre sostuvo que había que motivar las resoluciones judiciales y sin embargo despachó sus propias resoluciones sin motivarlas, lo cual llevó a un aguerrido abogado a plantear una acción de responsabilidad civil de los magistrados del Tribunal Constitucional, nada menos que ante la Sala Civil del Tribunal Supremo, que fue estimada y condenando a una indemnización por cada uno de los magistrados que habían votado en este sentido, lo cual sirvió de enseñanza y de modelo de que todos somos iguales ante la ley, aunque al fin y al cabo luego no todos fuimos tan iguales, pues de algún modo el legislador prontamente reaccionó e introdujo una modificación en la ley orgánica del Tribunal Constitucional prohibiendo y vetando que ningún juez se osase criticar de algún modo directo o indirecto los criterios que inspiraban al Tribunal Constitucional en todo tipo de resoluciones. Pero hay más sorpresas que vienen por lo que se dice en el mundo forense, por lo que se rumorea. Así, por ejemplo, permítame algunas caricaturas. Cuando lo que dice el abogado del cliente, ¿qué suele decir? Pues el abogado al cliente le dice que es un impaciente. ¿Por qué? Porque el cliente que ha pagado su provisión de fondos o que tiene su pleito se siente insaciable ante la justicia que desea y espera. Y por ello le pregunta al abogado cómo va el trámite, pero claro, el abogado le tiene que decir que hay unas normas procesales, que hay unas garantías, que tiene que contestar la otra parte, que tiene que haber pruebas, que no es el único caso el suyo el que resuelven los jueces, sino que hay muchísimos más casos esperando y que además los presupuestos de la Administración de Justicia son limitados. Da igual, en cualquier caso, al cliente la espera se le hace desesperada y por eso el abogado suele pensar en sus adentros, qué impaciente es este cliente. ¿Pero qué dice el cliente del abogado? Pues el cliente del abogado dice, me ha cobrado y no me ha dado soluciones todavía, ahora me piden que cobrar más para plantear un recurso, ahora me pide para una prueba. Y en su mente el cliente piensa, menudo piraña está hecho el abogado. ¿Y qué dice el abogado del juez? Pues el abogado que recibe una resolución del juez que le inadmite, que decide declarar precluido un trámite, que le deniega una prueba o le deniega la vista oral o un trámite de conclusiones o le inadmite un documento, pues en su fuero interno piensa, qué juez más caprichoso y arbitrario, no lo ha motivado ni lo ha resuelto bien. Pero, ¿y qué le dice el abogado al juez? Pues le dice lo que yo he calificado la mentira más impune de la historia, que es cuando el abogado dice, séle breve, señoría, porque jamás es tan breve como se anuncia, ¿no? O lo que dice el testigo al juez, cuando el testigo jura o promete decir la verdad y toda la verdad, no al modelo americano, sino el modelo español, que responde que sabe que puede incurrir en falso testimonio, y sin embargo la vida demuestra que hay infinidad de sentencias que se apartan de lo declarado por los testigos, lo cual quiere decir que alguien mintió o falseó la verdad y no ha tenido consecuencias. O lo que dice el juez del abogado a veces el abogado
Legítimamente intenta defender a su cliente y por eso no repara en tiempos, hace alegatos orales inmensos, pregunta al testigo de 100.000 maneras posibles, se escudriña y busca al perito en su testimonio buscándole sus puntos débiles y sus puntos fuertes, y mientras tanto pasan las horas y contesta a la otra parte y hace el mismo contraataque para no dejar a su cliente vendido, y el juez asiste a ese partido de tenis de preguntas de una parte y de la otra, de alegatos de una parte y de la otra, y no puede menos de pensar en su fuero interno, que pelmazo, aunque también en su fuero interno, reconoce que hacen su trabajo. También hay sorpresas que dejan de serlo con la veteranía del abogado. Sería lo que el viento de la experiencia se llevó. Veamos algunas de estas sorpresas que dejan de serlo. La primera, se partía de pensar que el derecho mandaba y los hechos no importaban, al menos eso se piensa cuando se acaba la carrera, se piensa que todo son controversias jurídicas, pues no. Lo que descubre con la experiencia es que muchísimos pleitos son cuestiones de hecho, y que las discusiones sobre los hechos, mediante pruebas, no son tan claras, son cruciales, y que a veces dominar bien el juego procesal y de las pruebas puede llevar a ganar muchos pleitos aunque no se tenga la razón de su parte. Otra sorpresa que deja de serlo es que inicialmente, de forma cándida, los abogados piensan que el juez busca la verdad, incluso que la haya. Incluso a veces se contenta con decir, bueno, la jurisdicción penal busca la justicia material y las otras jurisdicciones una justicia de otra manera. Sin embargo, con el tiempo pronto se da cuenta, las sorpresas se acaban porque ya sabe que los juicios y la justicia conducen a la declaración de una verdad probada y buscar una interpretación congruente de las situaciones y encontrar más que la verdad lo que es verosímil según lo alegado y probado en juicio. También inicialmente los letrados consideraban que al estilo de los clásicos la ley era resultado de un silogismo automático, la premisa mayor era la norma, la premisa menor eran los hechos y encajaban los hechos en la norma y automáticamente salía el efecto consecuencia jurídica o en su caso la sentencia. Y de este modo se consideraba que también la jurisprudencia era un fruto, era hija de la ley y de gran sencillez. Sin embargo, pronto la experiencia le demuestra al abogado que las cosas no son tan matemáticas, automáticas y que son mucho más complejas. Y eso nos lleva a que el abogado, en vez de anunciar con certeza el desenlace del litigio, se limita a hacer un pronóstico, dándole la razón al que manifestó el famosísimo juez estadounidense Oliver Holmes cuando dijo en aquella famosa conferencia ante los alumnos de Derecho, les dijo aquello de la labor o misión del abogado no es aplicar la norma al caso, la misión del abogado es efectuar un pronóstico de lo que va a sentenciar el juez, valorando las distintas circunstancias, las distintas interpretaciones e incluso, como no, el talante del juez que ha tocado en suerte. Por lo tanto, el abogado lo más que puede hacer es un pronóstico con las cartas y ases que tiene en la mano, sean probatorios, sean jurídicos o de otra índole. Otra sorpresa que se desvanece es que inicialmente se pensaba que el tamaño de los escritos procesales importaba muchísimo y que mejor era un alegato demanda cuantos más folios tuviese. Pero con el tiempo se va dando cuenta de que a veces la verdad no necesita defenderse arropada en miles de folios y sentencias encadenadas y citas de jurisprudencia o de doctrina. A veces un alegato sencillo es claro y llega directamente a la convicción y a la mente del juez, y de eso se trata. Por tanto, descubre que lo esencial es la claridad y el orden en los escritos procesales y en las intervenciones orales. También dejó de ser una sorpresa aquello de pensar que había que recurrir y protestar para ganar un litigio. Pues no, con el tiempo el abogado ya no se lleva sorpresas. Sabe que cuando sucede un incidente procesal, las pataletas procesales han de ser las justas. Hay que medirse mucho, no hay que culpar al juez de los errores del legislador y en cambio hay que ser firme para quejarse cuando se tiene razón, pero no por sistema. Quejarse por sistema, recurrirlo todo, conduce al descrédito, a la pérdida de reputación y con ello a la pérdida de seriedad del abogado y la confianza de sus clientes. También hay que estar preparado para evitar las sorpresas de la jungla procesal. ¿Cómo se prepara el abogado? Pues con unas herramientas fundamentales. La primera, la intuición.
Hay abogados que de un plumazo escuchan al cliente o ven escrito un documento y sin consultar ningún libro pronto intuyen si tiene la razón o si al menos puede defenderse o sostenerse ante los tribunales de forma razonable. También a ello contribuye mucho la experiencia procesal, la experiencia que otorga la prestación de servicios, el asesoramiento, el litigante, aporta muchísimo y se evitarán las sorpresas. Pero junto a la intuición y la experiencia está también la reflexión. Reflexionar, importantísimo. Aquel abogado que prontamente corta y pega o que prepara un escrito en unas líneas y le manda al procurador que lo presente a toda velocidad o lo presenta directamente, me temo que se precipita. No hay mayor consejero sin duda que una reflexión, consultarlo con la almohada si interesa de veras o dejarlo enfriar. Nos quedaríamos asombrados la cantidad de escritos, de alegatos e incluso diría que de sentencias las cuales se revisan tras unas horas de cámara de enfriamiento. ¿Cómo no? Para evitar las sorpresas, buscar la jurisprudencia viene muy bien. Es difícil que un letrado diga que su caso es único y pionero y que no hay ninguno en todo el mundo. Sin duda en alguno de los confines de la justicia se ha resuelto un caso similar y bien hará el abogado diligente en correr con presteza a buscar, a rebuscar en las bases de datos jurisprudenciales a ver si encuentra esa sentencia que le sirve para apoyar su tesis o para descartarla, pero en este caso se cuidará mucho de alegarla. Al fin y al cabo, al final esto se convierte en lo que he escrito mucho sobre ello, en lo que se convierte en un pescador, como nos hemos convertido todos los operadores jurídicos. El demandante bucea y busca jurisprudencia y pesca la que le puede servir, el demandado busca la que le puede servir y luego el juez asimismo parece más que buscar la norma ideal, lo que hace es buscar la jurisprudencia a la cual se va a agarrar. Sin embargo, en este punto tengo que recordar y decir que no se trata de citar muchas sentencias ni citarlas en su integridad, se trata de citar pocas, citar el fragmento esencial y, a ser posible, explicar mínimamente ese hallazgo jurisprudencial. Y como no está de más, si no hay solución jurisprudencial, el otear la doctrina. A veces nos sorprendería el comprobar cómo si la jurisprudencia mira al pasado, la doctrina mira hacia el futuro. Y a veces hay ángulos impugnatorios, ángulos de defensa del cliente que se pueden encontrar en la academia, en la universidad, en trabajos académicos que prontamente descubren las lagunas, los flecos o, como digo, los ángulos que puede presentar una norma en la cual es objeto de litigio. Y sobre todo, hay que aprender a salir de la caja. Salir de la caja supone no seguir siempre el paso trillado, no pensar que todos los casos son iguales, no vivir encastillado en las viejas normas, en los viejos criterios, sino que a veces hay que hacer un esfuerzo y colocarse en la posición de la contraparte, un abogado colocarse en la posición del contrario, incluso cuestionar si el reglamento se ajusta a la ley, o dar un paso más allá y decir, a lo mejor es la ley la que nos ajusta a la Constitución, incluso ser más arriesgado y barajar la hipótesis, a lo mejor la Constitución nos ajusta a la normativa comunitaria, o más aún, a lo mejor la normativa comunitaria nos ajusta a la normativa de derechos humanos. Son pequeñas reflexiones que a veces se descubre una luz en el túnel que va a permitir la defensa judicial exitosa. Es lo que se conocería como un momento eureka. También hay sorpresas que depara la cosa económica, el color del dinero, y ya hablamos de los costes y de las costas. Porque de entrada, todo abogado con su cliente tiene que jugar un poquito a la ruleta judicial, al fin y al cabo, aunque sean intereses que no tengan directamente visos económicos, porque a veces se lucha por el huevo y a veces por el fuero, lo cierto es que hay que valorar lo que cuesta el litigio, y hay que valorar los ases que se tienen en la manga, a ver que el derecho está líquido, los hechos son movedizos, la personalidad del juez. Hay que valorar si va a ser sólido, si podemos hacer un órdago y pedir una gran cantidad o ejercer unas pretensiones muy ambiciosas, o si por el contrario hay que ser moderado. También hay que tener en cuenta, lógicamente, los honorarios. Hoy día, en tiempos de crisis económica, pues ya no se pide la provisión de fondos con la alegría que se hacía anteriormente, sino que a veces se hace condicionado o se hace con una tremenda generosidad que a veces no es pagada por el cliente que se aprovecha de ello. Y los peritos, para sostener los hechos, pues cobran, lógico, es su trabajo y alguien los tiene que pagar. Pero luego viene la sorpresa final a veces, y es cuando la sentencia impone las costas, que a veces imponen las costas y a veces es una cuantía determinada. Estoy hablando de la jurisdicción civil, en la contenciosa administrativa, en los cuales, pues lógicamente, el cliente, antes de darle
al abogado el visto bueno para embarcarse en el litigio, bien hará en estar bien informado por él, pues orientativamente de los costes y costas que le va a suponer ese sendero hacia la ansiada justicia, para no ir por lana y salir trasquilado, o para no obtener eso que comúnmente se llama una victoria pírrica, esto es, que obtenga una bonita sentencia para empapelar la casa, pero que le haya costado más que lo obtenido con ella. También hay sorpresas que deparan los tiempos. A veces alguien está atrapado en el proceso y es el momento, la hora en el cual el abogado tiene que valorar estratégicamente los tiempos de tramitación y de resolución para poder decirle a su cliente no solo un pronóstico de sentido de la sentencia, sino del cuándo llegará. Asimismo, a veces lleva una sorpresa tremenda. Siempre digo que los abogados, la palabra que más temen, la más odiada, la primera es desestimación, la segunda es inadmisión y, como no, también odia la de que es preclusión y caducidad. Esto es cuando se les ha pasado el arroz del plazo para poder presentar un escrito. Claro que estas palabras son terribles para el abogado que las padece, pero son la alegría de los oídos del que se beneficia de ella, del contrario. También está la lentitud del proceso. Claro, el proceso parece sencillito en la teoría, primero se alega, luego se prueba, luego se sentencia. Pues no, en el proceso siempre hay ciertos asaltantes que son esos incidentes que se plantean. A veces son incidentes de recusación, de acumulaciones, de cuestiones prejudiciales, de nulidades, de recursos, y cada recurso hay que dar traslado a la parte contraria y se va enredando el litigio. Por eso yo soy de los que dicen a veces que aquellos tiempos de hace un par de décadas que había un colapso jurisdiccional nos han dado pasado ahora a un enredo jurisdiccional, una madeja de la cual se tarda en salir de ese agujero de gusano hasta que llega la sentencia. También hay sorpresas que deparan las formas, y es que las formalidades, los trámites los imponen las reglas procesales, y ahí se ve el abogado expuesto a ver cuándo son los señalamientos, a ver cómo se acumulan. Hay una serie de conmociones pequeñas procesales, cuando se cita a los testigos, cuáles admiten, cuáles no, en los cuales tiene que estar preparado para la sorpresa que le depara esa resolución incidental del juez y para reaccionar en su caso con el oportuno recurso. Además, recibe la sorpresa porque tiene que hablar otro lenguaje. El proceso tiene un lenguaje que no es el callejero. Los otros sí es la minuta, las generales de la ley, las deposiciones. Es decir, es un lenguaje que no se sabe si es políticamente correcto o jurídicamente exacto. En cualquier caso, el abogado y el juez lo entienden, se manejan y es precisamente una garantía de la precisión de lo que se está debatiendo y cómo se está debatiendo. Y también importan otro tipo de formas, las formas de cortesía procesal, el tratamiento entre letrados, la relación con el juez, el juego limpio entre todos ellos, la libertad de expresión y además triangularmente, es decir, entre los letrados y los jueces. No es solamente que deba rendirse ninguna suerte de anacrónica pleitesía al juez, al contrario, todos cumplen su misión y tienen que cumplirla con lealtad, deben cumplirla con respeto. Y hay sorpresa ante la elasticidad de las normas, ya que Su Majestad la ley que sale en el boletín, como digo, puede parecer estable, permanente, clara y meditada democráticamente por nuestros parlamentarios, pero a veces llega la sorpresa cuando es la hora de estirarla y tirar de cada lado de ella como de una manta en el proceso. Así, normalmente parecía que era fácil identificar la norma y precisamente Kelsen, con su filosofía positivista, nos demostró que el ordenamiento jurídico podía adoptar una estructura bastante mecánica en la cual existía una jerarquía de normas y en las cuales existía la prevalencia de unas sobre las otras, con lo cual el operador jurídico le era fácil jugar con las normas igual que juega con el valor de las piezas de un tablero de ajedrez. Sin embargo, la realidad se ha vuelto mucho más compleja. El modelo de Kelsen ha pasado de ser una pirámide, quizá un paralelepípedo muy complicado, con múltiples fuentes y no siempre bien ensambladas. Si hablamos de interpretar la norma, el Código Civil prontamente nos indica cuáles son los criterios de interpretación y nos dice se interpretarán según el sentido literal, la finalidad, el contexto, los antecedentes legislativos, la sistemática. Pero claro, el problema viene dado porque aunque existen varios criterios, es un menú a la carta. Es decir, no existe una jerarquía ni están tasados. Solo sabemos
por el Tribunal Supremo, que nos ha dejado muy clarito que allí, si la norma está clara, no hay que acudir a otro criterio de interpretación. Pero como normalmente, donde la letra no está clara, porque los abogados saben encontrar otros sentidos, ahí ya empieza el problema, porque según se busque una interpretación literal o finalista, el resultado puede ser muy diferente y, por tanto, de una inocente palabra caben múltiples interpretaciones y todas ellas defendibles y sostenibles, hasta el punto de que puede en una instancia sostenerse una interpretación de la norma, ser revocada en segunda instancia con otra interpretación distinta e incluso llegar al Supremo o al Constitucional y acudir a una tercera interpretación. Esa es la riqueza de las herramientas interpretativas que nos ofrece el Código Civil. Y si nos vamos a la jurisprudencia como última respuesta, no podemos menos de citar al juez Jackson del Tribunal Supremo de Estados Unidos, ya fallecido, quien decía: nosotros en el Tribunal Supremo piensan que somos infalibles, y dice, no se dan cuenta que no somos los últimos en decidir porque estemos tocados del don de la infalibilidad. Al contrario, es que el hecho de ser los últimos nos da la apariencia de infalibilidad, porque nadie nos va a revisar. Y la lógica. En las normas, a veces se busca una lógica en las normas, y a veces las normas son fruto de la voluntad política, y a veces la lógica no la tenemos todos igual, lo que para unos es lógico, para otros es absurdo e irracional. Quizás sería bueno volver a aquel sano sentido común del juez Sancho Panza o del juez francés, el buen juez Marnot, que permitía resolver con sentido común y equidad infinidad de litigios. Pero si hoy día algún juez apareciese en ese sentido, pronto sería expulsado y se le diría: oiga, señor juez, usted debe servir a la ley, el imperio de la ley, y no aplicar su ley del corazón, porque su corazón puede ser distinto del mío, del de otros. Y luego está la resolución conforme a la equidad, que nuestro ordenamiento jurídico debe venir amparada expresamente por la ley, pero que sin embargo, a pesar de contar con ese bonito ejemplo que nos ofrece el Mercader de Venecia de Shakespeare frente al frío Sílox, pues lo cierto es que la equidad es una herramienta que nunca se debería desperdiciar y nunca debería abandonar ningún juez que se precie la posibilidad de frenar o mitigar el rigor de la ley con la aplicación de la equidad. Pero hay más sorpresas que depara la vida, pues los hechos son del color del cristal con que se mira, como decía mi paisano Campoamor, el poeta. Y es que hay que acudir en busca de la verdad perdida. ¿Por qué? Porque el mito que había decía de que el juzgador persigue la verdad, pero no hay una única verdad. Hay una verdad real, lo que ha sucedido, lo que son las cosas, lo que está ahí. Pero claro, luego está la que se alega y se expone y se intenta defender en el proceso, es la verdad subjetiva, la que sienten las partes, los que no van a cambiar su visión de las cosas y de los hechos por mucho que lo diga un juez. Y luego está, eso sí, la única relevante jurídicamente, la verdad probada. La verdad que se dicta en sentencia bajo el ropaje de hechos probados y como no envuelta en eso tan fuerte que se llama cosa juzgada, que como decían nuestros clásicos, la cosa juzgada es tan poderosa que hace lo negro blanco y lo redondo cuadrado. La valoración de los testigos y peritos, eso nos lleva a pensar, ¿cómo se valora? Con la sana crítica. La sana crítica es esa herramienta que se ha dado procesalmente al juez para que aprecie de la prueba testifical, de la prueba pericial, de los interrogatorios de las partes e incluso de algunas documentales para que aprecie su valor auténtico. Supone confiar en que el juez es capaz de una labor de interiorización para descubrir el fruto de la verdad en las brumas del conjunto de las pruebas. Y se llama la sana crítica, aunque en otros ordenamientos jurídicos, como en el alemán se llama libre valoración, o en Francia libre convicción, o en Italia, donde se dice que es una valoración de buena fe. Sin embargo, no hay otra herramienta que la sana crítica para convertir la realidad de ese conjunto de pruebas y de hechos, para convertirla, como digo, en eso que son hechos probados. Luego también está el problema de lo que yo calificaría de sano escepticismo. Es decir, que claro, como cada parte intenta arrimar el ascua a la sardina de su versión, lógicamente trae las pruebas, los testigos, peritos o documentos que la avalan y en cambio mitiga o oculta los que le perjudican. Entonces eso coloca al juez en una posición alerta al escuchar los testigos, documentos o peritos que aporta cada parte, con un cierto escepticismo a priorístico que no debería ser así. Y eso nos lleva a los peritos de parte, los peritos que son aquellas herramientas
con las cuales cada parte en un proceso intenta sostener aquellas cuestiones técnicas o científicas y nos traen un informe de un arquitecto, de un economista o de un médico, como corresponde a la rama del saber, y lo aportan al litigio. El problema es que pese a que la ciencia tiende a ser única en sus respuestas, lo cierto es que frecuentemente cada parte trae peritos que avalan su propia tesis, lo cual sume en la perplejidad al juez y en el deber de decidir o optar por una u otra pericia. Y para ello ha de valorar quién es el profesional que la emite en cuanto a su formación, el rigor con que las pone, cuáles son sus fuentes, su congruencia con otras pruebas. En definitiva, una labor nada fácil, pero además el juez siempre sobrevuela pues esa sospecha que hay de que si alguien paga al perito que pretende que sostenga su tesis, pues lógicamente duda un poquito de su imparcialidad, ya que es sabido, ningún abogado en su sano juicio iba a aportar a su demanda un informe pericial que le perjudique, al contrario, buscará el que más le beneficie o al menos el que silencie lo que le perjudica. Y luego está el criterio de la facilidad probatoria, es decir, para buscar la verdad, al fin y al cabo, el legislador ha sido muy sabio, ha dicho, bueno, mire, nos vamos a poner en la carga de las espaldas de un demandante que pruebe lo que no esté en su mano. Entonces, que cada uno traiga las pruebas que buenamente estén en su ámbito de decisión, ¿no? Luego hay más sorpresas, las sorpresas ante la sombra de la derrota. Cuando el abogado va a un litigio, formula su demanda y ve la demanda, conoce la demanda del contrario y ve los medios de prueba que cuenta el otro y entonces eleva la vista y comprueba y le llega la sorpresa y dice, Dios mío, esto pinta muy mal, esto no es lo que era, acabo de recibir una sorpresa, mi cliente me informó mal, el abogado contrario ha encontrado unas pruebas que yo desconocía, etcétera. Claro, aquí llega la sorpresa, porque entonces ya se ve en la sombra de la derrota. Claro, otras veces ya duda, llega a la fase de prueba y entonces en la prueba resulta que un perito es más convincente que el otro, un testigo también, y entonces el abogado ve que su prueba se ha evaporado porque se la han inadmitido o la del contrario era muy potente, o el juez acuerda una diligencia final y pide una pericia judicial y entonces esta pericia judicial es la que va a decidir todo el litigio. Claro, son momentos muy duros para un abogado, o según se mire, o muy jubilosos para el abogado que es beneficiado por el resultado y desarrollo del litigio. Y luego también hay situaciones insólitas, hay gente que plantea su litigio en un escenario bajo unas normas y una jurisprudencia y en el curso del litigio, como lleva mucho tiempo y lleva meses, pues caramba, que se dicta una sentencia, una jurisprudencia, una sentencia novedosa del Tribunal Constitucional que tumba todos sus alegatos y planteamientos, o al contrario, que los beneficia, pero no deja de ser una sorpresa a tener en cuenta. Y si la sorpresa es negativa, tiene que valorar la posibilidad de acudir a su cliente y a lo mejor decirle que tiene que desistir del litigio y envainar la espada. Y hay sorpresas que depara la sentencia que llega súbitamente. Hay muchos tipos de sentencias, las hay estimatorias, desestimatorias, estimatorias totales y parciales, para todos los gustos. Bueno, para todos los gustos no, porque el que pierde el litigio nunca le gusta la sentencia. Luego puede incluso que pese a esa victoria, pues pronto se le borre la sonrisa de la cara, porque puede ser que tenga una victoria de una sentencia, pero luego se abre el camino de la ejecución de sentencias y el vencido se defiende como gato panza arriba y no quiere ejecutar la sentencia, acudimos a una retahíla de requerimientos, plazos y multas coercitivas y se convierte en un auténtico viacrucis. También puede ser que una sentencia que parece inocente, un conflicto de dos, parece que igual desborda ese marco, recibe un impacto periodístico y mediático y se plantea una caja de resonancia que no esperaban las partes. En otros casos, pues hay sentencias que favorecen una determinada sentencia, un criterio en un determinado ámbito y para sorpresa de las partes resulta que el gobierno tramita un proyecto de ley que lo que va a intentar, lo que le dio con una mano la jurisprudencia, quitárselo el poder del Estado mediante la aprobación de una ley al caso que borre su efecto. Son leyes remedio que tienen visos, por lo menos, materiales, humanos de inconstitucionalidad, aunque formalmente al legislador pocos límites se le pueden poner. Y cómo no, frente a las sentencias hay que dar explicaciones y es una sorpresa desagradable dar malas noticias o a veces explicar lo que decía, una victoria pírrica, explicar que se ha ganado pero que al final pues han sido más las costas que lo cosechado. ¿Y cómo se ha llegado a esa sentencia? Esa es la pregunta. Claro, o toca un juez unipersonal o toca una sala.
Y hay diferencias. Evidentemente, estadísticamente se sabe que el juez unipersonal suele arriesgar más por término medio. En cambio, en las salas, el hecho solo de ser colegiado, pues tiende a limar las aristas y las posiciones extremas y tiende más a la moderación, tiene una línea más conservadora. Eso es psicología pura. Claro, normalmente se adoptan por unanimidad, el voto particular es excepcional porque ya antes se han limado y depurado las diferencias en el seno de las deliberaciones, que son a puerta cerrada y secretas, lógicamente, pero puedo adelantar que las deliberaciones son reales y efectivas, dan mucho juego y sumamente enriquecedoras. Claro, a veces hay debates unos sobre la literalidad, otros sobre la finalidad, otros sobre si se sienta el precedente, otros pretenden el rigor de la norma, otros buscan la equidad. En fin, es muy rica la deliberación, muy valiosa y de verdad hay que hacer un altísimo ejercicio como juez de responsabilidad cuando se encara una deliberación de una sentencia. Por ofrecerlo en una imagen, aquí está un chiste de Máximo, un chiste maravilloso, en el cual muestra la encrucijada del jugador. Tenemos aquí a 3 jueces deliberando en el pasado, se ve uno fumando, y observen cómo mira las distintas opciones. La ley es única en el centro, pero una cosa es el espíritu de la ley, lo que persigue la finalidad de la ley, otra es la letra de la ley que nos conduce a otra dirección distinta. Luego hay defectos de forma o de fondo que pueden conducir a vaciar el efecto de la ley, o puede haber algo que nadie ve y los jueces sí que es una trampa implícita o un fraude, una finalidad anómala en esa ley que se les ofrece. E incluso, como no, ese cajón desastre que son los raseros, las jurispericias y las fisuras. Y en definitiva, sobre todas estas variables, ahí tenemos a nuestros 3 jueces teniendo que decidir y exponerlo y razonarlo en una sola sentencia. Y ahí están otras sorpresas, las sorpresas que dan las estadísticas, porque si se tiene una sentencia o una resolución negativa, ¿qué se puede hacer? Recurrir, pero la sorpresa la da la estadística. ¿Por qué? Los recursos de reposición, señores, no suelen estimarse. Se estiman, pero no suelen. Los recursos de apelación tampoco suelen estimarse. Y los de casación son recursos que no suelen admitirse por la barrera del interés casacional. Las aclaraciones y complementos de sentencia no suelen aclararse ni completarse. Las nulidades de actuaciones, señores, no suelen reconocerse. Y los recursos al Tribunal Constitucional son como ir a Lourdes, donde hay casos milagrosos de curación, pero inexplicables y excepcionales. Eso no quiere decir que no exista este mecanismo de revisión, sino sencillamente que estadísticamente, como digo, cada uno que busque las razones, los mecanismos de revisión a veces corrigen, pero en la mayoría de los casos, como ya ha existido una previa decisión reflexionada por un juez o una sala, evidentemente tiende a la resistencia. Y es que a la hora de decidir en sentencia no es nada fácil. Me gusta traer esta frase de Matar a un ruiseñor de la conocida película. Dice: caballeros, dice el abogado, cuando se trataba de juzgar por un jurado el caso, como saben, de una persona de color inocente de un gravísimo delito al que se le acusaba, les dice: un tribunal no es mejor que cada uno de ustedes, los que están sentados delante de mí en este jurado. Y dice el abogado: la rectitud de un tribunal llega únicamente hasta donde llega la de los hombres que lo componen. Es decir, la calidad de un tribunal es la calidad moral que tiene cada juez que lo integra. Y luego dice otra frase en la obra: la única cosa que no se rige por la regla de la mayoría es la conciencia de uno. Esto nos lleva a que a veces la justicia está en llamas por sentencias insatisfactorias. Quizás es el menor de los casos, pero evidentemente cuando uno le pisan, grita. Y alguien es afectado por una sentencia, se le antoja injusta, evidentemente protesta. Es cierto que las sentencias deberían estar motivadas, deben serlo, esa es la mayor garantía y no me cansaré de decirlo, que las sentencias deban dar razones, exteriorizar hechos, pruebas, explicar la conclusión del juez. No hay mayor derecho que de la tutela judicial efectiva que dimana que el derecho a una respuesta judicial en forma y que merezca tal nombre. Sin embargo, en cuanto a su formación y tipo de expresión, cantidad y calidad, el juez dispone de una especie de cheque judicial sobre el ropaje de la sentencia. Y así, si hay más de 2 millones de sentencias anuales dictadas por más de 4.500 jueces, nos encontramos todo tipo de sentencias. En su inmensa mayoría, pues son sentencias, como digo, son sentencias serias, reflexivas, rigurosas y que acertarán o no, pero al menos dan lo que esperamos como ciudadanos. Esto es una respuesta motivada y razonada en derecho. Pero en otros casos, menores pero dolorosos, nos encontramos con fenómenos como los siguientes. A veces hay sentencias huecas, es decir,
sentencias formalmente que resuelven el litigio, pero en las cuales no se encuentran las razones del caso. Hay sentencias tortura, que intenta uno entenderlas y comprender los razonamientos del juez, pero es una tortura y desasosiego mental intentar explicárselo. Hay sentencias somnífero, que uno se queda dormido leyendo y viendo que se encadenan una y otra vez sentencia y jurisprudencia, no sabe dónde empieza el razonamiento y dónde acaba. Hay sentencias dominó, aquellas que se dicta una sentencia en un caso y se afecta a otro caso paralelo y sea otro, o viene de rebote. El criterio de nuestras sentencias es el de un juzgado que está en otro sitio y que ha llegado a la mesa del juez y aplica el mismo criterio. Y hay lo que se conocería como sentencias blindadas, es decir, aquellas sentencias que uno quiere recurrirlas, pero que el juez ha atado de tal modo la prueba, la cuantía o las cuestiones, que prácticamente resulta irrecurrible con éxito. Y luego hay sentencias que ya calificaría de sorpresas para el lector de la sentencia, para el cliente, que la ve el cliente y dice, ni fu ni fa, no entiendo ni para ti ni para mí, pero al final dice, ni la acato ni la comparto. Triste esa situación y esperemos que confiemos en los jueces y confiemos en los ciudadanos para que entiendan la dificultad de la labor judicial. Y hay sorpresas sobre lo que nos deparará el futuro. A partir del 2021, un viaje de la odisea del espacio judicial. En primer lugar está el santo grial de la mediación, es decir, se plantea cada vez más con mayor fuerza la necesidad de extraer los conflictos de las salas de justicia y poder tener encuentros más amistosos con mediadores que aproximen posiciones y resuelvan el litigio, con lo cual se ahorraría no solo en tiempo, sino en costes y en satisfacción personal. Sin embargo, es un camino que se ha iniciado en la jurisdicción civil y mercantil, tiene algún toque en el mundo de las conformidades penales y en lo contencioso administrativo es donde se está abriendo tímidamente paso en alguna vertiente en materia de responsabilidad patrimonial y en ejecución de sentencias, pero muy modesta. Y es que hay que acudir a esa meta de la justicia de la decisión. ¿Cuándo hay una sentencia justa? Como se ha dicho por el gran Tarufo, uno de los mayores procesalistas de nuestros tiempos, tristemente fallecido, decía Tarufo que una justicia de la decisión, una sentencia justa, es la que se asienta sobre un trípode. En primer lugar, un procedimiento justo, con garantías y con igualdad. En segundo lugar, un procedimiento en que se aplica la norma jurídica y se interpreta de forma razonable. Y en tercer lugar, allí donde se declaran hechos probados que se ajustan a la verdad. Es decir, que es fácil sentar este trípode y decir la meta, más difícil es reconducir un caso real a ella. Por eso hemos de caminar hacia una abogacía persuasiva, es decir, una abogacía que colabora, que suministra datos al juez, que le ilustra y le enseña, porque sin duda los abogados enseñan a los jueces con sus demandas y contestaciones. Realmente lo que presentan son proyectos de sentencia y debo decir que muchas sentencias se atribuyen a los jueces, pero realmente son mérito del ingenio de los abogados. Hay que avanzar hacia la justicia efectiva, no hacia la justicia formal, la justicia que da marcha atrás al procedimiento, a la justicia que zanja procesalmente un litigio. No, hay que ir a la justicia que da razones o da la razón a una u otra parte y cada uno conoce por qué no le han dado o le han dado la razón. Y avanzar hacia la justicia electrónica, ya que no se puede ocultar la justicia a nuevos tiempos de claridad, de rapidez, de automatización, que sin duda beneficiarán una justicia mucho más eficaz. En este punto, si me lo permiten, apuntaré 10 claves para el éxito personal y profesional y para mantenerse sereno ante las sorpresas. Rápidamente. La primera clave que hay que tener en cuenta es que el mundo jurídico se presenta cada vez más complejo, acelerado y cambiante. La seguridad jurídica se está convirtiendo en un espejismo. Y aunque el bloque de la sabiduría jurídica es inmenso y resulta accesible electrónicamente, paradójicamente es más vulnerable a la crítica. Por lo tanto, la nota de nuestros tiempos es que el derecho es complejo y marcado por la incertidumbre. En segundo lugar, sobre los operadores jurídicos, es cierto que abundan los frívolos estereotipos, como que los abogados son mercenarios sin éticas o que los jueces son distantes y prepotentes. Sin embargo, la realidad de la vida judicial es distinta porque sus protagonistas encaran sus profesiones con seriedad y deferencia, como me consta, aunque siempre hay ovejas negras en los rebaños del Señor. En tercer lugar, hay que tener presente que todo litigio enfrenta inteligencias, como una partida de ajedrez, y por ello es importante la estrategia, la táctica y los movimientos.
El abogado diestro reflexiona y actúa a sabiendas de que se enfrenta a otro colega que hace lo propio y es consciente de que hoy toca ganar, pero quizá mañana perder, y debe hacerse con lealtad y deportividad. En cuarto lugar, el abogado es un artesano y tiene el deber de examinar el asunto como propio e incluso aplicar el método científico, contrastar las hipótesis con pruebas y no bajar la guardia o descuidar comprobaciones de cada detalle. Un breve plazo, un error de forma pueden ser fatales y desnivelar la balanza de la justicia. El abogado debe jugar con la elasticidad del derecho, con las posibilidades de interpretación de la norma y las glosas de jurisprudencia, y es que se debe a su cliente y se debe a la justicia. Todo, créanme, resulta defendible si se presta esfuerzo, atención y motivación. Eso sí, ningún letrado debería perder el orgullo del trabajo bien hecho. Ni siquiera sobre pretexto de la urgencia, dificultad o exiguos honorarios. No hay que bajar la guardia cuando hablamos de la justicia, que insisto, es cosa seria. Además, el abogado no debe tener piedad a la hora de dar trabajo al juez con sus alegaciones y solicitudes, pero debe facilitárselo bien envuelto, en orden y en claridad. Dos enemigos invisibles acechan al esfuerzo serio del letrado. Por un lado, el legislador imprevisto y por otro lado, la jurisprudencia que es tornadiza. Son dos variables, como digo, que no controla, pero están ahí y no deben perderse de vista. Además, hay que contar que la pataleta de la cosa juzgada entierra, o la paletada, mejor dicho, de la cosa juzgada, entierra muchos vivos. En décimo lugar, se aprende de las victorias y se aprende también de las derrotas. Las sentencias favorables ciertamente se atacan, se acatan, pero no se olvidan. Las tres cosas, se atacan criticándolas, se acatan cumpliéndolas y en el foro interno no se olvidan. Y el problema no es ser derrotado, sino haberlo sido como enemigo fácil, torpe o temerario. Si me lo permiten, con una frase de mi obra El arte de la guerra en la justicia administrativa del año 2018, en materia jurídica nadie lo sabe todo, nadie lo gana todo y nadie es infalible. A lo que añadiré otra frase que expreso en mi obra del año 2020, Derecho Administrativo Mínimo, pese a que tiene, por cierto, 800 páginas, que me parece ilustrativa la frase, y es: el derecho a la tutela judicial efectiva requiere que las puertas de la justicia se abran cuando alguien llama en defensa o para ejercer lo que cree que es su derecho. Se trata de que se perciba que hay jueces en Berlín, pero también en España. Y es que, con o sin sorpresas, la profesión jurídica es muy bella. Muchísimas gracias por su atención.